Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a Bien de Paz. Este es un programa de la comunidad de LEM, estamos en Radio María Argentina, en la parroquia Santo Tomás Moro, en el partido de Vicente López, al norte del Gran Buenos Aires, y los vamos a acompañar hasta las 22. Hoy, siguiendo con el programa de la semana pasada, vamos a hablar sobre la sanación interior de las heridas a través de la oración. Y están con nosotros. Hoy tenemos una visita especial, tenemos la alegría de que esté con nosotros el padre Mario Portillo desde Honduras, y también está Guillermo Buzo del grupo de oración contemplativa, está también con nosotros Connie Ledesma y Paula Zambusini. ¿Cómo les va? Pero muy bien, muy bien. Bueno, buenas muchas noches. gracias por recibirnos. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de oración contemplativa y de sanación. Y hoy vamos a seguir un poquito con ese tema. Vamos a seguir un poquito con eso. Vamos a repasar un poco. Arrancamos con un diagnóstico. Un diagnóstico pero un antes, poco de la situación en la que estábamos y por sí. qué elegíamos este tema, ¿no? Exactamente. Lo que decíamos el otro día es que las personas nacemos, podemos decir, fuimos pensadas por Dios, todas con nuestras condiciones particulares, con dones particulares, con una vocación particular. Y a lo largo de la vida, las circunstancias, el entorno, la familia, las limitaciones de contexto, nos van desviando, ¿no? La predisposición biológica. La predisposición biológica, exactamente. Por ahí nos vamos desviando de esa vocación original, nos vamos desviando de esa vocación original y empezamos a buscar cómo acomodarnos a lo que el mundo nos demanda. Y entonces vamos de a poco construyendo una personalidad artificial, vestidos para la ocasión, decía Serrat en una canción que usamos el otro día, que escuchamos el otro día. Nos vamos vistiendo para la ocasión, además en una sociedad cuya economía se basa en el consumo, y eso estimula la inseguridad, modelos muy difíciles de alcanzar y como solución consumir cosas que nos sostienen. Es decir, yo para pertenecer a esta sociedad tengo que vestirme de tal manera, tener determinado cuerpo, determinado aspecto, vivir en tal lugar, etc. Es decir, muchas demandas que nos van en general alejando de lo que somos. Eso nos lleva a situaciones de crisis, a situaciones complejas, y ahí es donde empiezan a aparecer los problemas. Desde la psicología, como nos explicaba Paula, también desde la salud física, porque eso repercute en la salud física, en lo emocional, en lo familiar. Entonces ahí es donde aparece la inquietud y donde también aparece la posibilidad de la respuesta, desde la ciencia, pero desde el camino religioso, desde lo espiritual. Jesús dice, y esto comentábamos el otro día, Jesús nos dice, si ustedes permanecen en mi palabra serán mis discípulos, si son mis discípulos conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, lo que estábamos proponiendo el otro día y describiendo un poco es este camino, a través de la oración, de ir descubriendo la verdad en nosotros mismos, ir descubriendo la verdad y recuperando la libertad de ser quienes realmente somos, la soberanía sobre nosotros. Entonces, cuando nos encontramos con nosotros, con nuestra verdadera condición, con nuestra verdadera naturaleza, vamos recuperando seguridad. Ya no somos personajes artificiales, vamos recuperando seguridad, vamos recuperando confianza y vamos recuperando paz interior también. Exactamente. Un poco lo que pensábamos era, como les contábamos la otra vez, era por qué darnos un poco la pata espiritual y la pata psicológica, donde Connie de alguna manera es la practicante también, ¿no? Donde en ella de alguna forma, también en nosotros, pero bueno, ella venía como un poco a compartir su experiencia, ¿no? Desde practicar la psicología y la espiritualidad
y cómo en ella esto fue dando frutos, porque la realidad es que somos seres espirituales y también tenemos un aspecto psicológico, también un aspecto físico, así como decía Guillermo, y lo que veíamos es que una solución tiene que ser íntegra y que tenemos que atender ambos aspectos, y que el sufrimiento requiere de ambos lados, ¿no? Entonces, en la oración contemplativa, lo que veíamos y que decíamos en otro programa es esto de que en realidad es un vínculo de intimidad con Dios, ¿no? Santa Teresa decía esta relación de amistad con quien sabemos que nos ama. Justamente por eso la oración contemplativa es un camino de sanación, porque sabemos que las mayores heridas muchas veces se dan y se producen en contextos de relaciones de intimidad y de relaciones importantes. Bueno, la buena noticia es que también en ese contexto es donde tenemos la posibilidad de sanarlas y repararlas. Entonces, al ser esta relación con Dios tan importante, también ahí podemos sanar, y a partir de ahí también sanar otros vínculos. Por eso, el poder cultivar cotidianamente esta relación con Dios nos permite poder sanar otras relaciones, no solo del presente, sino que también dijimos, Guillermo, y esto también Connie lo hemos charlado y lo hemos experimentado porque creo que los tres podemos dar testimonio de esto, por eso estamos acá tan convencidos y queremos convencer, ¿no?, a otros de entrar en esta práctica, que de alguna forma Jesús en nuestro corazón entra y recorre nuestra historia hacia atrás, y de alguna forma va echando luz sobre esas heridas y nos va sanando. Sanar sin el auxilio del Señor. Sin un camino espiritual es muy difícil. Sobre todo las heridas que tienen que ver con el perdón, con la reconciliación. Uno puede cambiar las actitudes, puede obrar como si la herida estuviera sanada, como si existiera el perdón, pero en lo íntimo esa herida requiere de un trabajo más profundo, Y ahí la oración realmente logra lo que de otro modo es muy difícil. Pensemos que Jesús, cuando enseña a orar a los discípulos, les enseña el Padre Nuestro, y en el Padre Nuestro lo único que nos pide es perdonar. Lo único que pide es perdonar. Perdónanos como nosotros perdonamos, porque Él se da cuenta de la trascendencia que tiene el no poder perdonar, ¿no? El no poder perdonar. Así que sí, ese es un elemento central en todo esto. Sí, hablando de sanación y de vínculos y heridas, lo que yo puedo dar testimonio es que a veces uno tiene patrones de conducta, acá por ahí me vuelvo un poco a la psicología, que nos hacen herirnos a nosotros mismos o tener relaciones en las que herimos a los demás de determinada manera. Y un poco la oración contemplativa ayuda a ver las heridas, ayuda a conocerlas, así como nos conocemos a nosotros mismos, conocemos nuestras heridas y las cosas que hacemos que hieren a nosotros o a otros, y nos permite cambiar esos patrones de conducta de la mano de la psicología muchas veces, y no caer siempre en las mismas heridas, no repetir, porque uno muchas veces trabaja mucho para perdonar, por supuesto, para sanar, pero después vuelve y vuelve. Bueno, los patrones de repetición, ¿no? Esto que decís es muy importante, porque si bien arrancamos hoy recapitulando también el programa anterior en cuanto a esta, de alguna forma, esclavitud que uno puede tener del sistema, ¿no? Pero esta esclavitud que uno también tiene de uno mismo, donde uno es esclavo de estos patrones, ¿y esto a qué responde? En realidad responde a estas heridas que nosotros tenemos, que muchas veces fueron propias, muchas veces fueron también heredadas de una familia, porque nosotros creemos que todo comienza con nosotros, pero también, ¿dónde ponemos el punto de corte? Porque también venimos de padres heridos, de abuelos heridos, de contextos difíciles, entonces uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces creo que cuando uno sana, creo que lo importante es que uno también puede liberar a los que vinieron antes
y también puede liberar a los que vienen después. Y por eso es que la sanación es tan importante, y es tan importante hacer participar a Dios, que en realidad Dios nos hace participar a nosotros, ¿no? Porque la verdadera gracia y la verdadera sanación la da Él. Yo como psicóloga estoy convencida de que llegamos a un límite con lo terapéutico, y es muchísimo lo que podemos hacer, pero creo que hay un nivel que sobrepasa, que es el nivel con el que se puede llegar. Jesús nos manda a transmitir la buena noticia. Él habla de la buena noticia. Y justamente la buena noticia es esta. La buena noticia es que todo esto puede ser reparado, puede ser restaurado. Y puede ser restaurado hoy. Que hay un camino para hacerlo. Esa es la buena noticia, que es la que estamos tratando de compartir con ustedes, ¿no es cierto? Después vamos a hablar un poquito más en profundidad de la oración contemplativa, pero básicamente es una forma de oración que nos permite traer una intimidad con nosotros y con Dios. Puede tener más de una forma, pero bueno, hasta hoy llegaremos ahí, ¿no? Sí, antes de pasar ahí, quisiera entrar un poquito en algo que creo que es importante también, que es algo un poco más terrenal, ¿no? Es terrenal, pero también es divino a la vez, y que tiene que ver con las relaciones de apego. Porque estábamos hablando de un vínculo con Dios. Y ahora por ahí se va a entender un poquito más por qué quiero ir ahí. Así como hablábamos de lo importantes que son estas relaciones. ¿Por qué? Porque la relación de apego, de alguna forma, pensemos que lo que hace es garantizar nuestra seguridad física y emocional. No somos chicos cuando nos estamos formando, ¿no? Nacemos en un estado de inmadurez muy grande, tanto física como emocional, terminamos de constituirnos como seres humanos con un otro, nos reflejamos, nos espejamos en un otro. Entonces, somos seres sociales, realmente necesitamos a ese otro. Entonces, de alguna forma, en esa relación de apego podemos reconocer ciertos principios, ¿no? O sea, estamos hechos, cableados ya directamente para la conexión con un otro. Necesitamos a ese otro para terminar de constituirnos y terminar de ser. A su vez, en ese otro de confianza que nos da seguridad, encontramos ese espacio de tranquilidad, ese espacio seguro. Otro principio es, ese otro a mí me da fuerza, me da mayor fuerza para salir al mundo, para enfrentar situaciones. Y como último, como estoy conectado al otro y me siento bien con el otro, y ese otro me da seguridad, separarme del otro me genera dolor y sufrimiento. Entonces, a su vez, en estas relaciones de apego, de acuerdo a los patrones que se van dando y cómo me voy conectando y cómo se va dando ese vínculo, bueno, hay distintas formas, hay apegos más seguros, más ansiosos, más evitativos, y esto va generando calidades de vínculos. Esto se estudió primero entre niños y sus madres. Los que trabajan o trabajaron con niños lo tendrán más claro, lo habrán observado. Pero lo interesante de esto es que después se descubrió que estos mismos patrones o estilos de apego se mantenían en la edad adulta en los vínculos. Especialmente con la pareja, ¿no? Esto es muy interesante porque es lo que después se transfiere. Entonces, la importancia de esos primeros vínculos, no solo con los padres, sino con figuras que fueron sustitutos también. Y hay un autor muy, muy interesante que se dedicó a estudiar cómo esto también, de alguna forma, se daba en el vínculo con Dios. Cómo con Dios también se da una relación de apego, y cómo con Dios se cumplen estos principios que tenemos con las personas, ¿no? Entonces, por eso decía con lo terrestre y con lo divino, ¿no? Con todo lo que implica una relación de apego. Puede ser que el modelo de relación que tuvo con sus padres, con su entorno, lo proyecte en Dios. Bueno, así como lo proyectamos con otras personas, claro, con las que tenemos un apego fuerte,
si no sanamos heridas y tenemos apegos disfuncionales, posiblemente corremos el riesgo de poner en Dios algunas cosas que tal vez no sean de Dios. Podemos pensar que Dios es una figura castigadora, persecutoria y demás. Un padre severo, fría, unos padres indiferentes. Eso yo lo proyecto en evitar las comparaciones. Cuando realmente no lo es, ¿no? Entonces, acá está la importancia de sanar. De nuevo, tenemos la psicología y la espiritualidad juntas, ¿no? Entonces, sí, la importancia de sanar esos vínculos, pero a su vez es algo que también es circular, porque en esta relación de confianza que yo desarrollo con Dios, en ese vínculo que ahora vos vas a explicar más hacia el final del programa, más en detalle cómo es esto de la oración contemplativa, al ir sanando con Dios e ir encontrándome, permitiendo que Dios de a poco vaya tocando mis heridas, en la medida que pueda tolerarlo, porque Él es el terapeuta divino, como dice el padre Thomas Keating, al ir acercándose, al ir confiando y sanando, también en esa confianza yo puedo ir sanando esa herida con mis vínculos primarios, ¿no? Entonces es algo circular. Nosotros pensemos en, a ver, tenía algunos ejemplos acá, pensemos en la relación de apego, por ejemplo, con Dios, esto que les decía al principio de la necesidad de conexión, ¿no? Esta frase, creo que era San Agustín, corregime vos, Guillermo, o el padre acá, alguno que lo tenga más claro, creo que era él que decía, hemos sido creados para ti, Señor, y nuestro corazón no descansa hasta que no descanse en ti. Sí, sí. ¿Sí? Esta necesidad de... bueno, esta necesidad de conexión. Claro. El lugar, sí, perdón. No, digo que uno va entonces a lo largo de la vida, a partir de esta forma de relacionarse con los demás, de estos modelos a los que tiene que responder, uno va construyendo una persona y un modo de relacionarse en su trabajo, en su familia y demás, que llega a atraparlo de un modo que lo hace muy difícil, que hace muy difícil de cambiar, si no aparece este elemento central, que es la presencia sanadora del espíritu. Y esto ya no lo digo en términos teóricos, sino hablo de mi experiencia personal. Es asombroso. Hablo de mi experiencia personal, porque uno avanzó 30 o 40 años en un modelo de vida, de relaciones, de trabajo, de relación con uno mismo, de alta exigencia y demás. ¿Cómo se desarma de todo esto? ¿Cómo se desarma? Bueno, desarmando. No hay forma de hacerlo uno hay un solo, camino, ¿no? hay un camino, pero va ocurriendo, sí. Sí. Por la gracia, porque fundamentalmente es la gracia la que va operando. En algunos casos es más fácil, en otros menos, pero me río porque y con ayudas en el mío, externas también, yo ¿no? tuve una ayuda externa muy particular, que se me cayó un container encima en la Panamericana, y casualmente ese accidente, que tendría que haber sido mortal, pero no fue la bisagra. Pero hacía falta parar y eso me ayudó a parar, ¿no? Entonces, por eso, esto que estamos hablando, de modo general, nos comprende lo particular. Disfruto también, fundamentalmente, de nuestra experiencia personal, por lo menos en mi caso, que soy el más grande de todos acá, en edad. Así que bueno. Bueno, y los invitamos a que nos manden mensajes al 3518-171593. Los invitamos a que comenten, que nos hablen sobre el tema, cómo dejamos que Cristo sane las heridas a través de la oración, qué experiencias tienen. Bueno, los invitamos a que nos manden, pueden ser mensajes escritos, mensajes de voz. Y ahora vamos a comentar una frase del Padre Pío. La oración es el mejor arma que tenemos para entrar en el corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús, no solo con tus labios, sino con tu corazón. En efecto, en ocasiones debemos hablarle solamente con el corazón. Y ahora vamos a escuchar un tema musical, Solo el amor, de Silvio Rodríguez.
Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Estamos en Radio María Argentina, nos vamos a acompañar hasta las 22 y estamos hablando de la sanación de heridas a través de la oración. Cómo mostrárselas a Jesús, ir para atrás, que aparezcan esas heridas y permitirle a Cristo que pueda sanarlas. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Un poquito para cerrar y completar esto del apego, quería terminar de compartir que así como dentro del apego es vivida la persona con la que uno siente esa seguridad, como un lugar seguro, valga la redundancia, podemos encontrar, por ejemplo, en la Biblia, los salmos hacen referencia a Dios como último refugio, lugar seguro, ¿no? ¿Cuántas veces aparece esto? Entonces ahí también lo vemos. Y la fortaleza que nos da la relación de apego. Me viene la frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Entonces también en Dios podemos tener esa figura de apego. Entonces justamente es un camino de sanación, porque es un vínculo de intimidad con Dios. Así es.
Y entonces, por eso estamos acá y queremos entusiasmar a la gente para que se anime a entrar en este camino. que no es complejo, que no es complejo. Requiere solamente de decisión y un poquito de voluntad. Porque además Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces acá claramente es el camino, ¿no? Y justamente es el sentarse con él. Y vos siempre decís cuando yo a veces te decía, bueno, ¿cómo es la técnica? Y vos me decías, no es una técnica, es sentarse con la persona amada. Exacto. Entonces ahí es sentarse con él, que es el camino. Sí, claro, es cultivar una relación, no es una técnica. Porque una relación se compone entre dos, y eso depende de cómo es cada uno. Hay algunas pautas, por supuesto, que nos ayudan, porque como en cualquier relación, si uno se va a encontrar con una persona que quiere, que le interesa, bueno, va a tratar de que sea un ambiente propicio, que haya silencio para escucharse, estar atento. ¿Y en dónde, por ejemplo? A ver, vamos a hacerte algunas preguntas para que los oyentes puedan tener bien claro alguien que nunca se sentó a hacer la oración contemplativa. Entonces, ¿cómo arranca? Empecemos por, o se para, por definir, o se acuesta, ¿cómo es? Empecemos por decir qué entendemos por oración, para poder hablar del lugar, porque si no, por ahí, que es muy buena la pregunta, pero vamos a acudir a un par de pasajes del Evangelio, porque el que nos guía en la oración es Jesús. El otro día citamos un pasaje de Juan, del que solamente voy a leer dos párrafos, ¿no? Dice Jesús, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, Él nos está diciendo que nos ama. Y más adelante, Él nos dice, yo no los llamo los servidores, los llamo amigos. Entonces acá hay dos notas de la relación con Jesús que son centrales. Estamos con quien nos ama y quien nos ama como un amigo, quien nos ama como un amigo. Y en este sentido, Santa Teresa de Jesús, que fue una mujer de una profunda vida de oración y además una mujer de una vida activa muy interesante, que trabajó mucho este tema y se ha convertido en maestra de muchos, decía que la oración contemplativa para ella era un trato de amistad estando a solas con quien sabemos nos ama. Un trato de amistad estando a solas con quien sabemos nos ama. Entonces, la oración es un modo de relacionarse con el Señor en intimidad, en intimidad. Y Jesús, cuando le preguntan a los discípulos cómo orar, Él les dice, entren en su cuarto, cierren la puerta y oren a su Padre que está en lo secreto. Y su Padre, que sabe lo que ocurre en lo secreto, los recompensará. Y oren con pocas palabras. Entonces acá tenemos tres elementos y nos vamos acercando a tu pregunta. Sabemos que vamos a encontrarnos con quien nos ama, nos vamos a encontrar en una relación de amistad, de confianza, y buscando un espacio de intimidad. Entonces, si el Señor nos dice, entren a su cuarto, cierren la puerta a las distracciones externas. Evidentemente a las distracciones externas. Entonces, la oración consiste básicamente en eso, ¿no? En entrar... ¿En dónde? ¿Dónde? Físicamente, ¿dónde? La persona, ¿dónde va a ir? Y bueno, idealmente, empezando por tu casa, es bueno tener un lugar, en el que uno puede estar tranquilo, un momento en el que uno puede estar tranquilo, solo, al principio solo. Después vemos de la oración. ¿Siempre el mismo lugar o ayuda? Acá se trata de construir un hábito. Entonces, si vamos teniendo el mismo lugar, la misma hora, más o menos la misma hora, alguna imagen de Jesús, de la Virgen que nos inspire, vamos a entrar a ese lugar. Después vamos a ir viendo que ese lugar físico, a medida que avanzamos en la oración, va a pasar a ser nuestro corazón. Porque la oración nos va a ayudar a ir generando en nuestro corazón un espacio.
que nos va a acompañar a todos lados. Okay. Pero entonces... Yo te voy a ir interrumpiendo, vamos. Perdón, porque yo hago de alumna que estoy aprendiendo, porque pensando en los que están del otro lado. Entonces, ¿cuántas veces al día? Idealmente 2 veces al día, 20 minutos, 20 minutos. Pero, ¿y qué vamos a hacer? No, y ahora tengo otra pregunta antes. ¿Lo puedo hacer sentada, recostada, de pie? Lo ideal es que lo hagamos posición? Sentados, cómodos, sí, para evitar la distracción que implica la incomodidad. Si nos acostamos nos vamos a quedar dormidos. Ajá, si nos sentamos con la cabeza apoyada, probablemente nos quedemos dormidos. Entonces, sentados cómodos. Sentados cómodos. ¿Cómo calculo el tiempo? ¿Me pongo una alarma? Puedo poner una alarma porque estamos hablando de idealmente 20 minutos, o pongo el reloj si una alarma es ideal. Sí. Bien, y entonces ahora sí, ¿cómo arranco? Entonces, estamos hablando de una oración en intimidad con el Señor. Entonces tenemos que bajar las defensas, tenemos que bajar las exigencias. Vamos a tratar de que nuestra mente no nos distraiga, porque una vez que estemos tranquilos, que hayamos cerrado la puerta a las distracciones de afuera, en la medida de lo posible, a ruidos externos empiezan las distracciones del pensamiento. Pero no nos tenemos que pelear con esas distracciones porque son naturales. Entonces, nosotros vamos a sentarnos, vamos a hacer una oración para ponernos en presencia del Señor. Idealmente puede ser el Padre Nuestro y una Ave María, para que nos acompañe nuestra Madre. Y vamos a empezar a apoyarnos en 2 elementos centrales. La invocación del nombre de Jesús, que como dice San Pablo, el que invoque el nombre de Jesús será salvado. La invocación del nombre de Jesús y la respiración. La respiración. Los monjes orientales decían que el nombre de Jesús es un perfume que se expande y se llama respirar. Entonces, nos vamos a sentar tranquilos, a respirar el nombre de Jesús, una y otra vez. Y en cada movimiento de respiración, vamos a ir viendo de descender con nuestra atención de la mente al corazón, como un buceador. Vamos bajando de la mente al corazón. La clave está en no hacer esfuerzos de concentración, lo contrario de que alguno pensaría, ¿no? Porque si tratamos de no distraernos, nos vamos a distraer más. Nos vamos a afirmar con un pensamiento que nos va a terminar distrayendo más. Los pensamientos aparecen, los dejamos ir. Cuando nos damos cuenta que estamos distraídos, volvemos. La clave está acá, a la repetición del nombre de Jesús, a la respiración del nombre de Jesús, a ese movimiento descendente. ¿Hacemos algún cambio en la respiración? De a poquito vamos dejando, aflojamos los hombros, tenemos que estar relajados. A medida que vayamos respirando y repitiendo el nombre del Señor, vamos a ir relajándonos, vamos a ir aflojándonos, el ritmo va a ir descendiendo. Dejamos que la respiración sea libre. Que la respiración sea libre, exactamente. Que fluya. Que fluya, exactamente, con naturalidad. Y aquí si todo es con naturalidad. Los pensamientos son la digestión del alma. Los pensamientos pasan, nos damos cuenta, estamos distraídos, volvemos. ¿Y qué pasa si en vez de un pensamiento surge una emoción, por ejemplo? También puede ocurrir, de hecho ocurre. Uno no lo advierte, pero poco a poco este descenso, este acercarse al corazón, es de verdad acercarse al corazón. Entonces, en este ejercicio que parece muy, muy ingenuo, se empiezan a mover cosas y aparecen resistencias, porque nos vamos acercando a lugares que no nos gusta, al ego no le gusta que se metan con eso. Entonces pueden aparecer emociones, pueden aparecer tensiones, distracciones más fuertes, la decisión, el cuestionamiento, ¿para qué hago esto? Pero no, porque en realidad, bueno, no hay que hacer caso. ¿Qué hacemos? Entonces, volvemos. Acá la clave, y de Santa Teresa decía, la clave acá es la voluntad. Dice ella que la oración contemplativa es como regar un jardín para el Señor. Al principio uno tiene que ir con un balde a buscar agua al río y volver con el balde, ser forzado.
Después ya encuentra que hay un aljibe, y entonces, bueno, con la palanquita sube el balde, y finalmente llueve. Entonces, al principio cuesta más, porque hay que construir, hay que hacerse un hábito, pero poco a poco vamos a empezar a encontrar dos cosas. Primero, que es un refugio al que nos gusta acudir. Y segundo, que en nuestra vida empiezan a cambiar cosas de un modo imperceptible, hasta que uno, frente a una situación particular, se sorprende porque esta vez no me enojé, esta vez no reaccioné. ¿Qué pasó? Vos estás Que no salté hablando por de los frutos de la oración. De los frutos palpables, cotidianos, que uno va percibiendo, Pero volviendo a la oración, Sí. así a la gente le queda bien claro cómo es que se hace, más allá de que puedan después acudir al grupo, Exacto, que por del supuesto. Padre Nuestro, donde vos les podés enseñar, o a otros grupos que haya Sí, por sí, ahí en sí, otras parroquias. Pero entonces cuando aparece la emoción, la acepto como parte de todo este proceso. No me detengo y vuelvo a la respiración. Vuelvo a la respiración. Pueden aparecer también sensaciones físicas, incomodidades. Pueden aparecer. ¿Y hago lo mismo? Y hago lo mismo, exactamente. Y hago lo mismo. Y si tengo una experiencia que parece un poco exótica... Eso te voy a preguntar, porque mucha gente pregunta, ¿no? Por las experiencias místicas o extrañas. ¿Qué se hace con eso? Lo mismo. Si es de Dios, va a dejar un saldo. Si es un pensamiento particular, que uno siente, bueno, a mí me dijo tal cosa, o una experiencia, bueno, volver. No hay que irse, no hay que salir distrayéndose por esto, pensar que me pasó. Volver. Si es de Dios, va a dejar un salto particular. Si es de Dios, esta idea que nos apareció, no nos la vamos a olvidar. Es más, se nos va a ir haciendo carne. El secreto está en volver a esta práctica, que es pacífica, es de aceptación, de mansedumbre, sin exigencia, sin expectativa. No me siento a esperar que me pase nada en particular. Confianza y ir creando el hábito. Esto que decís creo que es también muy importante, ¿no? No me siento a esperar que pase nada en particular, ¿no? Exactamente. Me siento a encontrarme con él y a cultivar el vínculo con él. No busco bienestar, no busco experiencias de ningún tipo, simplemente... Estamos empezando a transitar un camino que va a tener momentos en los que va a ser más cómodo y agradable, momentos en que nos va a ser un poco más cuesta arriba, momentos en que nos preguntaremos, ¿vale la pena? Bueno, la clave está en tener la constancia. Tener la constancia, y tenemos tantas pruebas alrededor nuestro, tantas experiencias, que realmente uno va notando rápidamente que algo pasa. Y vos hablabas hace un ratito de este fruto, de que, Sí. bueno, ¿qué pasó? Que ya no me enojé como antes, ¿no? De esta madurez psicoespiritual de alguna forma, ¿no? Como de este balance interior. Exacto. Que uno va teniendo como resultado de esa gracia, de esa Exacto. sanación. Acá hay un punto que es muy importante que me viene ahora a la mente aclarar, porque hay confusiones en este sentido. El propósito de nuestra oración no es desaparecer, diluirnos en la nada. Esto no es un desvanecerse en el éter. Al contrario, es rescatar a la persona que somos como realmente somos, para que podamos dar los frutos que nos van a hacer sentir plenamente realizados. Los frutos que vamos a poder dar una vez que recuperemos los dones que Dios nos dio y que recuperemos ese ser original que fuimos, que tiene que ver con los gustos de la infancia, con las inclinaciones particulares, que a uno lo ha hecho intelectual, a otro lo ha hecho sensible para el arte, a otro lo ha hecho práctico, a otro lo ha hecho... En fin, no hablamos de la vocación, pero como llamado, no como oficio o profesión, porque incluso ustedes ven que médicos tenemos el cirujano, el investigador, el psicoanalista, son todos médicos, y son perfiles totalmente distintos, complementarios. Esto lo habla mucho San Pablo, ¿no? A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado dones particulares, pues la vida nos desvía. Volvemos al origen,
De eso se trata la oración. Es de fortalecer y rescatar la persona que somos. Y vamos a ser siempre. Y tenemos una frase de la Madre Teresa de Calcuta: el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor. Y ahora vamos a escuchar una canción, Tu amor inagotable. Me acerco con confianza ante el trono de la gracia. Tu fiel misericordia ha quitado mi dolor. Entraré sin temor ante el trono, mi Señor. Cantaré de tu amor, perfecto amor. Esta es tu gracia y perdón, tu misericordia me alcanzó. Amor inagotable me salvó. Amor inagotable me rescató. Me acerco con confianza ante el trono de la gracia. Tu fiel misericordia ha quitado mi dolor. Entraré sin temor ante el trono, mi Señor. Cantaré de tu amor, perfecto amor. Y esta es tu gracia y perdón, tu misericordia me alcanzó. Amor inagotable me salvó. Amor inagotable me rescató. Y esta es tu gracia y perdón, tu misericordia me alcanzó. Amor inagotable me salvó. Amor inagotable me rescató. Gracias Padre, gracias Padre. Vamos, dale gracias. El más dulce sonido a los oídos de tu Padre Celestial es el sonido de tu voz, de tus canciones de gratitud. Vamos, levanta tu cántico de gratitud. Porque cuando estaba yo muerto, tú me diste vida. Tu amor vino a rescatarme. Tu amor incondicional, tu amor perfecto me ha salvado. Te doy gracias. Vamos, dale gracias. Dale gracias. Gracias por tu amor. Eres mi Padre, tu Hijo soy, tu amor eterno.
Bien de paz, estamos en Radio María Argentina, estamos hablando de la sanación de las heridas a través de la oración y bueno, como decíamos, hoy tenemos la alegría que está con nosotros el padre Mario Cortillo, que vino desde Honduras, que nos está visitando en la parroquia Santo Tomás Moro. Y bueno, una conclusión de este tema, padre. Bueno, yo creo que no hay cosa más que arrancar en la vida, que es cómo podemos evangelizar y cómo Dios hace historia en el ser humano. Es hablar de uno, ¿no? A veces cuando vemos un sacerdote, pues hombre, hay que ver la realidad de donde Dios lo llamó, porque también ahí hay un llamado y desde ahí se evangeliza, desde la vida, desde aquello que yo puedo sanar. Pues estamos refiriendo al tema de sanación y para mí es muy importante el asunto de sanación, pero la sanación es una decisión, ¿verdad? O sigo con el daño o sano lo que me está dañando y lo dejo. Pero porque también hay gente que ha caído en el masoquismo, que le gusta esto, el dolor y todo, entonces nunca salen de ahí por lo mismo, porque lo contemplan. Y lo que se contempla también es peligroso también, porque hay que ver qué estamos contemplando. Si no contemplamos a Jesús, ya otra cosa de contemplación, pues es erróneo para mí. Pero es importante sanar desde la concepción. Desde ahí también el nacimiento, ya el nacimiento de ese niño que nace, que es una gracia de Dios. Para mí es una gracia de Dios porque yo lo he trabajado en mi propia persona como sacerdote, porque viví esa experiencia donde mi padre cuando yo nací ya había muerto y cuando nazco pues ya a los 14 años me doy cuenta de que con el papá que estaba no era mi papá. Pero mi padre, para mí, mi padre de crianza, es un hombre con H mayúscula, que yo le llamo, porque nunca me dijo nada, no me dijo ni una palabra, porque él siempre me ha educado a mí a decir, si una palabra va a herir al otro, no se lo digas. Él nunca me dijo esta palabra. Siempre me tomó como hijo y yo después, pues, los hermanos tienen herida por el nacimiento de alguien que no es nació, que el papá no era el papá de ellos, y entonces hay una herida en ellos. Y entonces hay que sanarla. ¿Dónde se sana esa herida? Donde inició la herida. Volver ahí donde inició. Confrontar. Para mí es necesario confrontar donde se hizo la herida. Volver allí para poder sanar desde ahí. Porque si no, después lo demás ven ahí. Y entonces para mí, yo lo resolví fácil el nacimiento mío. Porque podía haber cargado con eso de herida, podía haber cargado diciendo, bueno, mis hermanos me desprecian porque no me quieren. ¿Qué hago? ¿Soy producto de qué? ¿Cuántos jóvenes hay ahí diciendo que son producto de qué? No son producto del amor. Pues yo lo resolví muy facilito en mi camino. Lo resolví desde Dios. Desde ahí se resuelve todo. Desde ahí, aunque no nos guste. Y en este siglo XXI, donde Dios es un lío para muchos, para mí es el amor que me sanó. Porque me ayudó tanto que lo resolví. Muy fácil mi misterio del nacimiento, que pueda servirle a alguien también. Jesús, padre adoptivo, San José. María, la madre biológica de Jesús. El padre que lo ama tanto, el padre creador. Ya explicado ahí mi nacimiento. Bueno, yo soy Jesús. Mi papá, increíble, mi papá de crianza se llama Jesús María. Wow. Mi mamá se llama María Elisa. Entonces, ¿yo cómo podría creer? Yo estoy en el misterio de Dios. Bueno, el padre Adrián trabaja, entonces, el misterio del nacimiento, en Belén. Ahí hay algo, ¿no? Desde ahí. Entonces, después, cuando ya tenía un poquito más avanzado de adolescencia, un poquito, empecé a leer un texto de San Pablo, que San Pablo dice, yo soy como un aborto. Porque mi hermana me había dicho, tu mamá te quería abortar. Mi mamá nunca me dijo eso. Pero esa palabra dañó tanto, ¿no? Y yo dije, pues me quedé con eso, que mi mamá quería abortar. Entonces, cuando yo encuentro esa palabra que San Pablo dice, yo soy como un aborto, pero Dios lo eligió. Entonces yo no soy un aborto. Pero San Pablo utiliza esa palabra como decir, todo aquello que hice yo con mi existencia, que la herí, porque también nosotros permitimos heridas también. Entonces hay que verlas también, hay que analizarlas, hay que sentarnos y ver todo eso. Esto puede ayudar a muchos que de repente
pueden decir, ¿para qué estoy yo aquí en la tierra? Hay un sentido, Dios, que le da sentido a nuestra existencia porque somos nacimiento del corazón de Jesús. Resuelto el problema mío. No tengo nada que preguntar ni que cargar. ¿Ya? Ahí está ese misterio de amor y eso, ¿no? Psicológicamente podía haber ido a buscar a un psicólogo, pero yo aprendí una cosa, no hay psicólogo que uno mismo primero. Pues el psicólogo me va a preguntar mi historia y el psicólogo me va a contestar a partir de las preguntas que me va a ir haciendo. Y si yo no le contesto, el psicólogo no puede hacer nada. El psicólogo no puede hacer nada porque no me aperturo. No me aperturo. Entonces, es allí entrar al yo, a la psique, entrar a esta estructura humana, asumirla. Yo no reniego de mi historia. Mi historia es sagrada. Y como decimos, Dios escribe en renglones torcidos. Y mi historia es sagrada. Y yo la amo. Y gracias a Dios que pasé por esta palabra de mi hermana, me di cuenta y me doy cuenta, todo tiene un sentido. Entonces, después la gente me decía, ¿verdad? Tu mamá cometió un error porque se metió con otro hombre que no era el papá de, no era el papá tuyo, le falló a tu papá de crianza y la gente la daña, ¿no? Entonces yo le dije, mi mamá no cometió ningún error, por eso para mí no hay errores, porque yo no soy producto del error, soy producto del amor de Dios. Ya no me entiendes. Entonces la gente tiene una mala concepción del camino y muchas veces también es eso. Y yo fui viendo tantas cosas que me ayudaron a mí y yo no busqué que dañara tanto. Pues sí, hombre, hay mucha gente que quiere dañar, pero también hay daños que uno ilustra desde la concepción. Lo que uno va recibiendo cuando ya nace, después de nacido, y lo que también nace cuando uno ya va naciendo. Pero Dios hizo ese camino. Si les puede servir en algo esto, que estoy, alguna persona que le puede servir para darse cuenta de que no somos eso de aquello que somos. Tiene un propósito. Dios tiene un propósito con cada ser humano. Y cada historia es sagrada. Por eso cuando nos vemos al otro, Levinas habla sobre la alteridad, ir hacia el otro, ¿verdad? El Papa Francisco habla de la proximidad del que está al otro, al cerca. Entonces, ir al otro es darme cuenta que es una historia sagrada. ¿Ya? Independientemente que haya pasado en su vida, no importa. Ya si queremos nosotros con este asunto del pecado, que esto, que el otro, es errado. Pero recuerda que el pecado es vencido con el amor. Jesús respetó la historia. Jesús respetó la historia humana. Para mí, es mi genio. Jesús es el genio. No hay otro ser humano más genio que Jesús. Ya. Así de sencillo. Entonces, es ahí el punto donde tenemos que darnos cuenta. Lo de la sanación es un tema muy bonito, muy importante, que es de experiencia, que es de campo, más que leer libros. Ya. Exacto. Más que leer libros. Es ir a nosotros mismos. Nosotros somos un libro de vida. Teresa decía, no se trata de pensar mucho, sino de amar mucho. Exactamente. Ahí está. Y de campo, de ir, más que de pensar. Y aperturarte. No tener miedo. Porque ¿cuánto tenemos miedo de contar lo que nos ha pasado? ¿A cuántas personas podemos inspirar a través de eso? Y de entender que cada persona, y la historia de cada persona es sagrada. Y que las heridas pueden ser sanadas. Claro. Y tenemos un mensaje de Viviana, nos dice, buenas noches, todas las mañanas tomo mate con el Espíritu Santo, converso con él, rezo, hago oraciones y lecturas cristianas. Es una cita todos los días frente a mi altarcito. Es un bello hábito. Bendiciones, nos dice Vivi de Floresta. Después nos escribe también por acá María desde Jachal, San Juan, nos dice buenas noches. Padre, yo cada vez que comienzo a rezar, ya sea el rosario, el laudes, la coronilla, el completas o cualquier oración, comienzo a bostezar y bostezo hasta el final. Y cuando escucho himnos a la Virgen, lloro y lloro desde que era chiquita hasta ahora. Me pasa siempre. ¿Por qué será? Para mí es muy llamativo, un enigma, hermoso el programa. Esto nos dice María desde Jachal de San Juan. Bueno, ahí te das cuenta también, ¿verdad? Una historia sagrada que nos cuenta qué pasa. Entonces, es importante encontrarnos, ¿ya? Porque yo le puedo dar una respuesta, pero necesito ver a esa persona
ver qué está allí. Es necesario ver el rostro. Ya una respuesta la puedo dar por acá, pero es mejor ver al otro aquí para ver, porque, ¿verdad? Ahí nos cuenta algo general, pero hay que ver esa relación familiar que hay allí, porque también todo también tiene, ¿no? Hay cosas que se aprenden en la familia, ya, y entonces eso. Bueno, los invitamos a que sigan escuchando los distintos programas, pueden conectarse también con nosotros a través de las redes, del Instagram de Comunidad Belén, de Parroquia Santo Tomás Moro, y bueno, y estamos también con Connie, ¿querías decir unas palabras de cierre? No, a mí bueno, es muy difícil superar este cierre del Padre, un regalo, muchas gracias Padre. Por ahí lo que puedo compartir como practicante de la oración contemplativa es que en el silencio, en la oración de silencio, uno se va dejando encontrar por Jesús y que Jesús nos acompañe en ir a sanar, ya sea el momento de la concepción u otras heridas de cualquier momento, porque lo que vamos aprendiendo es a vivir con Jesús y que no estamos solos para estos procesos que siempre requieren confrontar algo, un dolor, una herida, un miedo, algo, y saber que está Jesús liderando eso, a veces lo hace sencillamente posible. A veces, si no tuviéramos a Jesús, yo tengo la sensación de que no podría nada. Muchas veces me pregunto, ¿cómo haces sin creer? ¿Cómo podés caminar sin saber que está ese sostén que tenemos, sepamos o no lo sepamos? Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, y ahora le pedimos al Padre Mario si nos puede dar una bendición especial por las heridas. Queremos también orar por todas aquellas historias bellas que no las conocemos y que a veces dicen, mi vida no tiene sentido. Todo lo que ha pasado en tu vida tiene un sentido y un propósito, no por masoquismo, sino por una experiencia de Dios y una apertura de Dios. Que sea el Señor que sane nuestras heridas y sane eso que ha pasado en tu historia humana. Pero tu historia es sagrada para Dios y Dios la ama. Y de allí puede nacer una flor muy bella. Simplemente no preguntemos por qué me pasó. Eso me ayuda a mí a darme cuenta del propósito de Dios, porque nosotros los seres humanos todo lo queremos racionalizar y la experiencia no es racionalizarla tanto, sino es demostrársela a Dios y aperturarnos a Él. Que el Señor bendiga el corazón de cada uno de nosotros, bendiga el corazón de aquellos que han escuchado, y los que no escucharon, pues lo escucharán en algún momento. Que Dios bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que pasen una santa noche con Jesús y María. Nos vemos el miércoles que viene a las 21 en Bien de Paz.